El 13 de marzo de 1989, un joven estudiante de medicina de 21 años, Mark Kilroy, salió de fiesta junto con el resto de sus compañeros universitarios a la ciudad fronteriza de Matamoros. Como de costumbre, los jóvenes norteamericanos pasaban las vacaciones de primavera en esta ciudad mexicana para poder acudir a fiestas donde existían menos restricciones, drogas, alcohol y música hasta las tantas de la mañana. Era lo que atraía a innumerables estudiantes universitarios a la frontera de Estados Unidos con México. En la mayoría de casos se hospedaban en la frontera estadounidense, pero para acudir a las fiestas cruzaban el puente internacional Gateway para llegar así a México y poder disfrutar de la fiesta. Esa noche del 13 de marzo, Mark Kilroy y sus amigos disfrutaron de la música y de los excesos. Todos lo estaban pasando increíblemente bien y por eso se quedaron hasta bastante tarde en el bar Blancas White, donde otros muchos chicos y chicas estadounidenses bailaban al ritmo de la música. De madrugada, Kilroy y sus amigos salieron del pub para volver a casa. Lo habían pasado en grande y ahora tocaba volver a cruzar la frontera hasta Estados Unidos e irse al hotel para descansar. Poco antes de llegar al puente, Mark Kilroy le dijo a sus amigos que se iba a desviar unos metros porque tenía que ir al baño. Y mientras el resto de estudiantes fue caminando tranquilamente hasta el otro lado del puente, donde se quedaron esperando. Uno de los primeros agentes en saber de su desaparición, George Gavito, jefe de investigaciones para el condado, contaba a los medios cómo fue ese momento en el que Mark Kilroy jamás volvió con sus amigos. Los amigos de él siguieron caminando y se cruzaron el puente. Se esperaron ahí, dijeron pues ahorita bien, y se quedaron esperando como por 3 horas y nunca regresó. Pero los minutos pasaron y Mark no volvía. Unos pocos retrocedieron y se pusieron a llamar a su amigo, pero este no aparecía. Es ahí cuando alguno de ellos pensó que quizá había conocido a alguna joven universitaria y había preferido irse con ella o incluso volver al bar. Así que no le dieron más importancia y pusieron rumbo al Hotel Sherrington, donde estaban hospedados. A la mañana siguiente, por desgracia, se dieron cuenta de que Mark no había vuelto. El joven no había llamado a nadie, ni se había intentado poner en contacto con ninguno de sus compañeros. Así que llegados a ese punto, los estudiantes comenzaron a preocuparse y decidieron acudir a la policía. En la oficina, los agentes interrogaron a otros estudiantes que se habían quedado en el bar hasta más tarde. Nadie le había visto, ni siquiera en los alrededores de la zona. Los padres del joven, desesperados, decidieron entonces ir ellos mismos hasta la ciudad fronteriza y preguntar en persona a la gente del local si habían visto a su hijo. Así fue como el 18 de marzo James y Helen Kilroy se plantaron en el bar con una foto de su hijo. Desesperados, escucharon cómo los empleados aseguraban no saber nada de él. Por aquel entonces, ni las autoridades mexicanas, ni mucho menos los medios de Estados Unidos, repararon en la desaparición del chico. Así que fueron los propios padres quienes tuvieron que investigar todo lo posible para dar con el paradero de su hijo. Colocaron carteles en los postes de las calles, preguntaron a los vecinos de la zona si le habían visto, pero los días pasaban y no se sabía nada más del joven Mark Kilroy. Por suerte, uno de los familiares de Mark trabajaba en el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza en California y consiguió ponerse en contacto con el presidente George Herbert Bush, quien había sido anteriormente director de la CIA. Para conseguir una mayor repercusión del caso, poco después, la desaparición de Mark salió en uno de los programas estadounidenses con mayor audiencia por aquel entonces, los más buscados de América.
A partir de aquí, el gobierno estadounidense abrió una investigación al respecto y, sobre todo, comenzó a presionar a México para que dieran con el paradero de Kilroy. Para ese entonces, la familia del estudiante desaparecido ofrecía una recompensa de miles de dólares con tal de dar con su hijo, el cual parecía haber sido tragado por la tierra. George Gavito, jefe de investigaciones para el condado. Comenzamos a pasar los flyers con retratos de Mark, pidiéndole a la gente si había oído algo. Y después pusimos una recompensa. Comenzamos de $25,000, llegó hasta $50,000. No sacábamos nada concreto en la investigación, no hallábamos. Buscábamos y nada. Los hablaban y nada. Fuimos a America Most Wanted, el programa de Estados Unidos, a Nueva York. Y salimos en America Most Wanted pidiendo que nos dieran la mano en esto. Muchas llamadas, de vuelta, nada concreto. Mientras los días pasaban y este caso seguía abierto, en la ciudad de Matamoros se acababa de abrir un nuevo puesto de control para poder examinar los vehículos que cruzaban la frontera. En un momento dado, un Chevrolet Silverado con matrícula de Texas aceleró en cuanto los agentes que estaban en el puesto de control le pidieron que se detuviese. Ante tal acontecimiento, la policía no tardó en subirse al coche e ir tras el vehículo. Así fue como esta tranquila mañana del 9 de abril de 1989 se convirtió en una peligrosa persecución en la zona de Palo Blanco, hasta que unos cuantos kilómetros más tarde los agentes consiguieron alcanzar al Chevrolet y mandaron bajarse al conductor. David Serna Valdez, quien iba al volante, se bajó tranquilamente con una actitud fuera de lo normal ante una situación así. Parecía bastante tranquilo, incluso cuando los agentes comenzaron a esposarle. Dentro del coche encontraron varios paquetes de marihuana e incluso armas. Inmediatamente David fue llevado a la cárcel como fugitivo. Después de horas de interrogatorio, el hombre reconoció pertenecer a una banda criminal que traficaba con droga. Consiguió dar otros nombres como Elio Hernández o Serafín Hernández, aunque había más personas dentro de ese grupo. Lo más impactante de todo es que cuando llegaron al departamento en la calle Río Sena, donde se alojaban algunos de estos criminales, sorprendentemente no reaccionaron frente a la aparición de los agentes. Algunos se reían de ellos y cuando la policía abrió fuego, apenas se inmutaron. Decían ser inmunes a las balas. Otros incluso ni siquiera salieron corriendo, esquivaban a la policía andando tranquilamente porque, según afirmaron posteriormente, una vez detenidos, el líder de su banda les daba a beber restos humanos para poder obtener el poder de ser invisibles. O eso pensaban, hasta que la policía y todo el resto del mundo fue capaz, obviamente, de verles con normalidad. Es entonces cuando, según sus declaraciones, este grupo pasó de ser una banda de traficantes detenida por la policía a una terrible secta criminal y diabólica que se alimentaba de restos humanos, entre ellos del desaparecido estudiante Mark Kilroy y al menos otras 14 personas más. El 11 de abril de 1989, los presos llevaron a la policía hasta su escondite en el rancho de Santa Elena, que os estaremos mostrando en el videopodcast de nuestro canal de YouTube. Allí encontraron coches robados, armas, munición, droga y lo peor de todo, restos humanos. Los encontraron dentro de ollas y algunas partes parecían llevar ahí dentro guardadas semanas. Cerebros humanos, dedos, mechones de pelo, había sangre seca pegada a los recipientes y diferentes utensilios. Esa imagen, para los policías, fue la de una verdadera película de terror.
Pero lo peor no acaba aquí. Los propios delincuentes señalaron a las autoridades algunas zonas del terreno donde tenían enterrados los cuerpos de estas personas a las que habían utilizado para sus rituales. Y efectivamente, según iban cavando, más y más cadáveres salían a la luz, y entre ellos el más reciente, el de Mark Kilroy. ¿Pero quién era esa banda? ¿Por qué habían hecho tal cosa? ¿Para qué utilizaban todos estos cuerpos humanos mezclados con otros animales como cabras u ovejas? La policía consiguió sonsacar información a los detenidos y a partir de aquí descubrieron la verdadera historia de la secta. Una secta de traficantes que realizaban rituales satánicos que pasó a ser mundialmente conocida como los narcosatánicos, guiados por un líder al que denominaban como el Padrino.